Presentación, le damos la bienvenida a la editorial del día de la fecha 24 de noviembre del 2020 a 6 minutos de las 12 del mediodía, nuestra compañera Ivana Azcárate. Bueno, me pareció interesante proponer este tema, por supuesto me dieron luz verde porque venimos hablando mucho en este programa de lo que significa la presencia de los jóvenes en la militancia, en la política, pero también como estado presente en el sentido de presente en las protestas, presente en los reclamos de derechos sociales, y venimos exponiendo en este programa lo que viene pasando particularmente en 3 países: Chile, Perú y Guatemala. Porque me interesa también poner sobre la mesa de que tienen denominadores comunes, principalmente el ajuste, lo que también prohíbe los derechos, que ya voy a desglosar, y también lo que es la corrupción. En Chile empezó todo con el boleto estudiantil. Lo hemos relatado, lo hemos contado acá. En Perú, la corrupción. Esto no es solamente con el ex mandatario Martín Vizcarra, sino que viene de larga data. Si bien en algún momento remontó económicamente, pero sigue arrastrando todos estos hechos, también la represión que esto acompaña. Y en Guatemala, que es lo más reciente, se puede decir que es el poco presupuesto destinado no solo a la erradicación de la pobreza y la desnutrición, sino a la salud y la educación, y aquí es donde se puede hacer foco. Bueno, pero primero voy a comenzar denominando, poniendo en concepto lo que significa este denominador común, que son los gobiernos neoliberales. Según la definición estrictamente, dice que el neoliberalismo es una corriente económica y política asociada al capitalismo. Acá es donde está la base del concepto. Sostiene que la economía se debe regir por el libre comercio, estar desregulada y privatizada, algo que también pasó en nuestro país, es decir, con menor intervención de las políticas del Estado. Es decir, todos estos cambios democráticos que se forjan o intentan forjar los jóvenes en los gobiernos de derecha, reclamando, valga la redundancia, derechos sociales que contribuyen al desarrollo y valor agregado del país. ¿Cómo se logra ese desarrollo y ese valor agregado de los países? Principalmente con educación. ¿Por qué? Porque podemos capacitar, desarrollar, formar a todas las personas y poner a todos en igual de condiciones para que todos puedan acceder a las mismas oportunidades. Es decir, esta formación de un país con más gente formada, con un país con más gente libre, porque la educación, el conocimiento, el saber y la información dan libertad. Vamos a empezar con un pequeño resumen de Chile, que ya lo repasamos en el programa, pero vamos a hablar. Chile, ¿por qué empiezan las protestas en Chile? Porque hay una constitución obsoleta que viene desde la dictadura, lo comentamos acá, donde se garantizan libertades y no derechos. Es decir, podés estudiar, pero el Estado no te garantiza que sea la gratuidad y que sea para todos y todas, como pasa, por ejemplo, en nuestro país. Lo público no es gratuito. Aquí está donde la idea del desarrollo intelectual está trunco. Aquí es donde empiezan a salir los jóvenes, donde encima que no tienen esta garantía del Estado, ¿qué pasa? Les aumentan el boleto estudiantil. Entonces, estos estudiantes, con apoyo, por supuesto, de los trabajadores, quienes son quienes más consumen este transporte, hacen este quiebre en la ciudad de Chile, por supuesto. Además de que se promueve principalmente la actividad privada. Nuevamente, acá están los gobiernos neoliberales. El reclamo principal de Chile desde esta constitución obsoleta fue la democracia, un rol más activo del pueblo, y los derechos sociales, es decir, garantizar la salud y la educación, garantizar el acceso para todos y todas. Y como dijo uno un letrado, Pablo Mordones, si se logra este cambio es porque salimos a las calles a pedirlo. Esto tiene que ver con el reclamo netamente que se viene haciendo el año pasado. De hecho, que hace un mes se cumplió un año de lo que empezó esta protesta. Este reclamo viene siendo desde larga data, pero se exteriorizó, si bien se lo quiso embarrar con que se hablaba de las protestas, del mal comportamiento social, pero si los jóvenes, si el Estado, si el pueblo no sale a reclamar sus derechos, que en este caso son los derechos sociales de salud y educación, y todo lo que se necesita para estudiar, porque no solamente decir necesitamos acceso, sino es todo lo que conlleva, que también he mencionado en otra ocasión, que es vivienda
vestimenta y alimento. Bueno, pero también tenemos lo de Perú, que lo hemos hablado desde las instituciones, desde el gobierno, que los conflictos comienzan a vislumbrarse también desde 2016. El objetivo que siempre tuvo y tiene Perú es mantener la democracia. Se ha intentado mantener a flote y por eso llega un momento que el Estado, que el pueblo, en el reclamo principalmente los jóvenes, sale a las calles y dice, acá se llegó, hasta acá llegamos y los gobiernos de derecha no los queremos más. Entonces, hay mociones para destituir al presidente. Renuncia. Después hay un nuevo mandatario que disuelve el Congreso. Después, en esta vacancia del poder, hay una nueva destitución presidencial. Hay que destacar que ambas son por corrupción, ¿sí? Entonces, Perú no es que reclama algo en la liviandad. Si bien, después de que termina el mandato de Fujimori en el 2000, hubo un crecimiento económico, en los jóvenes estaba esa idea de que se decía el milagro peruano, el mito del desarrollo. Era enfocarse también en la economía, no solo en los derechos que se necesitaban conquistar, pero en este estado históricamente débil se le suman los intereses particulares políticos. Acá es donde se reivindica la corrupción en los mandatarios y esta nueva generación de los jóvenes se llama la generación del Bicentenario, harta de todos los derechos truncados y, como dije también que pasó en Chile, de este no desarrollo intelectual que no permite el valor agregado y el ampliar oportunidades para todos y todas. Ahora, lo último que pasó, que está reciente, es del último país que les traigo, que es lo que está más en boga y lo que viene con las últimas noticias, que es Guatemala. Guatemala reclama que no se destinan los recursos suficientes para erradicar o trabajar en su erradicación de la pobreza y la desnutrición, porque es uno de los países que tiene la desnutrición más alta y además que el presupuesto aprobado en el 2021 no se prevén aumentos para salud y educación. Y aquí es donde se hace un quiebre desde el Estado, porque estas dos aristas, el hambre y la ignorancia. Con esto se mantiene un pueblo sometido si tienen hambre y si son ignorantes. Porque con hambre no se puede estudiar y sin estudios, conocimientos, no hay libertad, que es también lo que reclamaba Chile. Sin salud no hay un Estado firme que lucha y con desnutrición hay una evidencia clara de la desigualdad y la mala distribución históricamente de los gobiernos de derecha de las riquezas. Es decir, los jóvenes manifiestan que se metieron con la generación equivocada. Aquí es donde está la clave. Un poquito para ampliar de esto de Guatemala, la mayoría de los fondos están dirigidos a infraestructura en el sector privado. Mencioné también de Chile de la privatización y de lo que viene de la economía, del capitalismo, de los gobiernos neoliberales. No es coincidencia. Y no prevé aumentos en las partidas de salud y educación, como mencioné. Guatemala es un país en el que el 59,3% de la población vive por debajo de la línea de pobreza. Estamos hablando de casi un 60% de sus habitantes y la desnutrición infantil afecta a casi el 50% de los niños menores de 5 años. Entonces, estas protestas se dan porque el Estado, donde tiene que enfocarse en la pobreza y la desnutrición, que aqueja a más del 60% de la población respecto a la línea de pobreza, y el 50% de los niños menores, no se destina el suficiente presupuesto que se aprobó para el 2021. Además del pedido de la inversión, porque la educación y la salud es una inversión para los jóvenes y el crecimiento que se tiene. Entonces, es interesante para mí traer estos tres escenarios, Chile, Perú y Guatemala, y cómo converge este denominador común de la falta de empatía del Estado, se puede decir, de la lucha de los derechos y de la corrupción presente de los estados neoliberales, los estados de derecha. Además, que bueno, en Chile se ha resuelto el plebiscito, que se va a hacer la nueva constitución, elegir las personas para la nueva constitución del año que viene. Se trabajó en eso, esperemos que se cumpla, por supuesto. En Perú se designó un nuevo presidente que respaldó, como leímos en una de las noticias, está respaldando a las protestas de los jóvenes. Y bueno, Guatemala, que está en pleno auge de las protestas. Todo esto comparado con lo que vivimos en nuestro país,
es realmente, que lo hemos charlado también en el piso, de todos los derechos que tenemos y todos los beneficios, se puede decir, y todas las conquistas que se hicieron. Y me gustaría decir una frase para cerrar de Salvador Allende: ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. Entonces es importante que los jóvenes, que son esta nueva era, que son los futuros, quién sabe, también mandatarios, más allá de todos los que hacen política desde el estudiantil y de las políticas de Estado, para redirigir esta mirada social hacia los derechos que nos hacen crecer como Estado, como nación, y que nos dan ese valor agregado. No caigamos en decir en falacias sociales como la meritocracia, ¿sí? Primero garanticemos la igualdad de derechos para todos y todas, la igualdad del acceso para la educación para todos y todas, porque si no hay una perpetuación constante del poder. Los ricos tienen educación de ricos y los pobres siguen en la misma. Así que bueno, esta es mi mensaje, y bueno, y quería traer los escenarios compartidos de Chile, Perú y Guatemala.